El programa ACES, Agentes Comunitarios en Salud de Global Brigades, les da la bienvenida a las capacitaciones en línea. El contenido a desarrollarse en estos videos explicativos tiene una duración de 8 minutos aproximadamente. El tema introductorio que hablaremos en esta ocasión es diabetes gestacional. ¡Ánimo! Luego de este video habrás aprendido a saber qué es diabetes gestacional y pregestacional, cuáles son los factores de riesgo de la diabetes, saber cuáles son los exámenes para diagnosticar diabetes gestacional, saber cuál es el tratamiento en caso de diabetes y saber dar recomendaciones. Ponte cómodo y recuerda que te estás formando para ser un líder en tu comunidad. Antes de empezar, me gustaría explicarte algunos conceptos básicos para poder entender la diabetes. Quizás has escuchado términos como insulina, glucosa, carbohidratos, páncreas. Bien, ahora es cuando los entenderás. Veamos. Para nosotros tener energía y poder realizar actividades cotidianas como ver este video, caminar, pensar o incluso correr, necesitamos un combustible. Este combustible es el azúcar. El azúcar es también llamado glucosa y la glucosa la podemos obtener de diferentes alimentos. La glucosa además es un carbohidrato, es decir, una molécula que contiene carbono, que es un elemento químico, y agua. De aquí su nombre. Por ende, de ahora en adelante llamaremos carbohidrato a la glucosa de forma indistinta. Diremos entonces que la glucosa no es más que un tipo de azúcar que lo podemos encontrar en todas las frutas y los almidones. Los almidones son carbohidratos o azúcares complejos. Estos son, por ejemplo, la papa, la yuca, la cebada, el centeno, el arroz, etc. Todos nos aportan energía y son necesarios para poder realizar las actividades cotidianas. ¿Qué pasa cuando comemos? Cuando ingerimos algún carbohidrato o azúcar, ya sea un almidón o una fruta, este llega a nuestro estómago e intestino y se absorbe llegando de esta forma a la sangre. Es decir, la sangre será el medio de transporte para llevarlo a su objetivo final, que son todas las células del cuerpo, para entonces utilizar esa energía. Sin embargo, para poder ingresar dentro de la célula necesita de una llave que abre la puerta de la célula. Esta llave es llamada insulina. La insulina es producida por el páncreas. En otras palabras, es la que hace que todo el azúcar que ingerimos entre a las células. Por ende, cada vez que comemos algún carbohidrato, el páncreas debe trabajar produciendo insulina, pues el azúcar debe ingresar a las células y no puede quedar circulando en la sangre. ¿Qué pasa cuando consumimos más carbohidratos de los que realmente necesitamos? Si esto sucede, el cuerpo almacena estos carbohidratos extra para situaciones de emergencia y la forma de almacenarla es a través de grasas. En otras palabras, si duras algunos días sin comer carbohidratos, el cuerpo utilizará las grasas, es decir, la reserva para formar carbohidratos y entonces producir energía. ¿Qué pasa en la diabetes? La insulina o no se produce o no es perfecta, es decir, esa llave tiene defectos en su producción y no abrirá ninguna puerta. En otras palabras, el páncreas sí funciona bien porque produce insulina, pero esta insulina no abre la puerta para que entre la glucosa. De esta forma, la glucosa siempre quedará girando en la sangre, pero nunca entrará a la célula. Es por esto que cuando tomamos un examen de glucosa a una persona diabética, estará elevada, pues el examen lo hacemos de sangre circulando, y en circulación hay mucha glucosa o mucho azúcar, pero en las células no hay nada. Es decir, el cuerpo interpreta que aún no hay combustible porque no ha llegado nunca a la célula. Esto hace que al no tener energía el paciente se sienta con sueño, con decaimiento, con debilidad, pues aún no tiene energía para poder hacer algunas actividades. Esto se corregirá con algunos medicamentos como metformina o glibenclamida, pero esto lo veremos en otra entrega. Pero si el páncreas no produce nada de insulina, debemos administrar insulina al paciente para que la glucosa pueda entrar a la célula. Estos son los pacientes que se inyectan insulina. ¿Qué pasaría si una persona no tuviera páncreas? Exacto, tendría toda la vida que inyectarse insulina para poder vivir. Muy bien, has aprendido. Continuemos. Entonces, ¿qué es la diabetes gestacional?
La diabetes gestacional es un tipo de diabetes temporal, cuya característica es que debe ser diagnosticado por primera vez durante la gestación, independiente de su gravedad, de si requiere o no insulina o si persiste después del parto. Toma en cuenta que si la diabetes fue diagnosticada antes de la gestación, es decir, antes del embarazo, se llamará diabetes pregestacional. La diabetes en la gestación es un factor de riesgo para la madre y además para el feto. La madre puede estar predispuesta a abortos espontáneos, infecciones, entre otros. Todos los hijos de madres diabéticas tienen algunas características, sin embargo, que presenten o no muchas de ellas, depende del control que tenga de la diabetes. Veamos algunas de ellas. Son niños más grandes o macrosómicos. Al nacer, la glicemia puede bajarse y por ende se hacen controles. El calcio puede bajarse también. Pueden tener problemas en corazón, siendo este más grande de lo usual. Problemas en el colon, siendo este más pequeño de lo usual. Hígado más grande de lo usual. Problemas respiratorios. ¿Cómo se diagnostica? Para diagnosticar debemos evaluar factores de riesgo, realizar exámenes de azúcar, realizar test de O'Sullivan y realizar sobrecarga de glucosa. Veamos cómo. Evaluar factores de riesgo como son obesidad materna, índice de masa corporal mayor de 30, familiares con diabetes, padres o hermanos, antecedentes obstétricos, abortos, fetos muertos, prematuridad, malformaciones congénitas o partos traumáticos. Recordemos que son más grandes de lo normal, hipertensión arterial materna y antecedentes de diabetes en otros embarazos. Glicemia o examen de azúcar en sangre. Este examen se pide en todos los trimestres en su control prenatal, si lo recuerdas. Normalmente debe ser menor de 105. Test de O'Sullivan. Se realiza a todas las embarazadas luego de la semana 24 de gestación, siempre y cuando tenga algunos factores de riesgo mencionados. Consiste en tomar primero una muestra de sangre en ayuno, luego dar una carga de glucosa de 50 gramos en una bebida y se toma una muestra de sangre luego de una hora. Si es mayor de 140, se toma otro examen confirmatorio, pero si es menor de 140, lo consideramos normal. Sobrecarga de glucosa. Cuando el examen de O'Sullivan es mayor de 140, se confirma con este examen. Es dar 100 gramos de glucosa en una bebida y se toman exámenes de glucosa cada hora por 3 horas. Los valores de referencia son: antes del examen debe ser menor de 105. A la primera hora debe ser menor de 190, en la segunda hora debe ser menor a 165 y en la tercera hora debe ser menor de 145. Si hay dos valores alterados, se da el diagnóstico. Sin embargo, si solo un valor está alterado, hablamos de intolerancia a la glucosa y se repite en 3 semanas. No es necesario que memorices estos valores, puedes anotarlos y tenerlos de referencia cuando evaluemos algunos exámenes posteriormente. Vamos muy rápido. Veamos un resumen del diagnóstico. Durante los controles prenatales se debe hacer un examen de azúcar en cada trimestre. Si este es menor de 105, será normal. A la semana 24 hacemos el test de O'Sullivan, siempre y cuando tenga factores de riesgo. Primero tomamos un examen de sangre en ayuno y luego damos una bebida con 50 gramos de glucosa. Si es que es menor de 140, será normal. Si es mayor de 140, hacemos el test de sobrecarga de glucosa, que es dar ya no 50 gramos, sino 100 gramos de glucosa, y tomar una muestra de sangre cada hora por 3 horas. Muy bien, espero que hayas entendido. ¿Y qué hacemos si tiene diabetes? Si tiene diabetes, debes indicar a la madre que tenga una evaluación con nutrición. Debe controlarse solo con alimentación, evitando azúcares refinados, pasteles acaramelados, gaseosas y además debe realizar actividad física. En caso que pese a la dieta continúe estando en descontrol, la glicemia se indicará insulina. Entonces, ¿qué pasa si una madre antes del embarazo ya tenía diabetes y queda embarazada?
Como dijimos al inicio, esto no es una diabetes gestacional, sino más bien es una diabetes pregestacional. Tan pronto sepa esta mamá que está embarazada, deberá suspender toda la medicación, ya sea metformina, glibenclamida o cualquiera que sea. La razón es que estos medicamentos son altamente teratogénicos, es decir, puede causar alteraciones en el bebé. La única opción es continuar manejo con nutricionista o insulina. De no lograrse. Hemos terminado, espero que hayas comprendido. Gracias.